Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaulsin, canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes que nos siguen. Hoy vamos a ver una parte de la MCDU del Airbus que me habéis preguntado con insistencia por algunos privados y correos. Como pone en el título, vamos a ver cómo introducir en la MCDU las coordenadas de un punto para que el avión pueda volar hacia allá. Y también lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a meter coordenadas y vamos a meter también lo que se llama un PBD, lo que se llama un Place, Bearing and Distance. Es decir, mediante una forma de meter los datos en la CDU, él los va a reconocer como un punto en el espacio y bueno, pues podremos introducirlo en nuestro plan de vuelo pues para que el avión vaya allí. Como siempre, vamos a cabina. Habéis visto qué pedazo de librea, la de Fénix, es un avionazo. Estoy muy contento con esa aerolínea. Por ahí os dejo el link por si queréis echarle un vistazo. Bueno, como veis, el avión está energizado. Tenemos external power. Hemos iniciado una van logo para que nos vean. Y de momento no vamos a volar, con lo cual no vamos a activar más cosas. Y voy a hacer con vosotros desde el principio, pues prácticamente todo. Como veis, no hay plan de vuelo, pero lo vamos a introducir. Para ello vamos a hacer las cosas despacio. En este último modelo, en el V2, hay algunas cosas que funcionan muy bien y otras que no funcionan tanto. Por ejemplo, siempre se queda con la luz a medias y a mí me gustaría que se quedara con la luz entera. Bueno, vamos a introducir un plan de vuelo, no os fijéis en nada, vamos con una hora de retraso, pero bueno, nos da igual, hoy no volaremos. Y nuestro plan de vuelo, el previsto, sería Palma de Mallorca, Málaga. ¿De acuerdo? Palma de Mallorca, Málaga. Quitamos los conos, dejamos la fuente externa, vamos a suponer que nuestro avión está cargado ya con todas las personas. ¿De acuerdo? Y enviamos toda la información a la CDU para que la tenga. Bien, vamos a la CDU. En la CDU, como veis, vamos a seguir la forma en la que muchos pilotos hacen el disc rift, ¿vale? Pero lo vamos a hacer ligeramente distinto. Bueno, data, ATSU. Empezamos por Mac Menú, ATSU, AUG Menú, Fly Init Rata Recorder. Y lo que hacemos es, estamos metiendo el plan de vuelo en los ordenadores del avión, no en la CDU, sino directamente en el ordenador. No estamos utilizando la CDU como pantalla solo, sino que la estamos utilizando como ordenador principal en este caso, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos cargado esto aquí, nos vamos a ir a Data, vamos a AUG Function, vamos a iniciar el plan de vuelo, que como veis tarda un poquito. Procuramos tener siempre listo el Scarf Patch para que no tenga por ahí cosas que luego nos obligan a grabar y a regrabar. Cargamos la previsión de viento. Una vez que está cargada la previsión de viento, nos vamos a Return, flecha derecha, Pilot Routes y activamos el Pilot Route. ¿Qué es esto? Pues esto es el Company Route. En verde podríamos rescatarlo como Palma-Málaga, pero vamos a utilizar un Company Route. ¿Qué es un Company Route? Bueno, pues esto es uno de los muchos planes de vuelo que están aquí metidos y simplemente con meter este indicativo él ya reconoce qué tipo de vuelo es. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir. Volvemos a Data, damos flecha derecha, iniciamos nuestro plan de vuelo y tenemos que meterlo aquí. Cerrar rango tango 1. Este es nuestro Core Route. Como veis, reconoce el destino, la salida del destino y reconoce los puntos intermedios. ¿De acuerdo? Volvemos a Data, volvemos a flecha derecha y cargamos el plan de vuelo. Estamos trabajando con el ordenador principal del avión, ¿de acuerdo? Luego tendremos que hacer lo mismo para que la CDU también esté informada. Bien, pues Uplink Insert. Bien, nos venimos a... ¿Veis que ya nos sale directamente el plan de vuelo? Bueno, pues nosotros vamos a empezar
con el diffs read. ¿Veis que hemos dado varias veces a D? Pues ahora al init. Entonces aquí vamos a meter nuestro plan de vuelo con su root. Ahí está. Palma, alternativo Sevilla. ¿Qué vuelo? Bueno, pues como vuelo con Phoenix voy a meter mi compañía y el indicativo que tenemos para este vuelo, el Phoenix 218. Vamos a bajar el plan de vuelo para ir insertando los datos con respecto al plan de vuelo ideado. Entonces, en este caso vemos que el cost index lo tenemos en 12. Vemos que la altura, hay varios step climb, que de esto hablaremos en otro vídeo, ¿vale? Aquí tenemos que el nivel de vuelo será 310. Y luego veremos que en el top of climb, que esta es una de las cosas para las que se puede utilizar lo que vamos a hacer hoy, el top of climb tenemos una temperatura de menos 41, así que la ponemos menos 41. Vemos, 310 barra menos 41. Ahora está correcto. Bien, vemos que en Palma tenemos una temperatura exterior de 27 grados, pues lo corregimos, 27 grados. Y también vemos que para la altura, el nivel de vuelo que vamos a llevar nosotros, la tropopausa está en 43.800, así que 43.800. Estoy rellenando el plan de manera ligera para que veáis cuál es la función de lo que estamos trabajando. No simple llegar y ponernos a meternos en coordenadas, que no tiene ningún sentido. Vamos a ver por qué hay que meter coordenadas y qué utilidad tiene. Bien, una vez que hemos terminado de hacer todo esto, volvemos a cargar el plan de vuelo en esta ocasión para que la CDU pueda empezar a hacer cálculos también. Bien, Amblin Insert. Limpiamos el Scratchpad. Bien, ahora sí que tenemos el plan de vuelo delante, ahora sí que podemos empezar a rellenar el plan de vuelo. Entonces nos vamos a ir a nuestro plan de vuelo y tenemos la ruta Palma-Málaga con esta salida, con esta llegada. Bueno, pues vamos a introducirlo. LEPA, Departure, 24 derecha, EPAMA 3 alfa. Correcto. No lo insertamos, lo metemos con el Temporary Flight Plan, ¿vale? Esto nos da tiempo, si nosotros le damos aquí a Erase, la CDU se queda limpia otra vez, ¿de acuerdo? No tendríamos que hacer correcciones, sino volver a empezar, que es mucho más fácil que hacer correcciones. Vamos a ir repasando el plan de vuelo: Valencia, Sierra, Astro, Pombo, Cheva, Yer, Mami, Baza, bueno, pues todos los puntos, hasta que llegamos a Málaga. Y en Málaga vamos a meter la llegada. Entonces, la llegada será por el ILS Zulu de la 13 y la llegada será Vivas 3 X-Ray, ¿no? Vivas 3 X-Ray. El punto de aproximación final, en este caso, es Lenin. No me lo invento. Os lo voy a mostrar para que veáis que esto está todo calculado. ¿Veis? La aproximación final es Lenin. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a insertamos el plan. Ahora sí podemos insertarlo. Entonces, vemos que salimos vamos a repasarlo, vemos que no hay ningún problema, que está todo el plan correcto y que no hay ninguna discontinuidad. Málaga atrás, Lenin Oxen, Nestativa, perfecto. Incluso nos sale la frustrada. Ahora, podemos rellenar el plan de vuelo al alternativo, que en este caso sería de Málaga a Sevilla. ¿Cómo lo rellenamos? Pues bien, entramos en Málaga, damos el departure y estamos aterrizando por la 13, con lo cual es como si saliéramos por la 13. Vámonos a nuestro plan de vuelo alternativo y el plan de vuelo alternativo que está por aquí dice que saldríamos por Sevilla 4 Hotel. Pues Sevilla 4 Hotel y lo insertamos. Vamos al aeropuerto en el que estamos trabajando. Entonces, fijaros que salimos de Málaga, hacemos la salida Sevilla 4 Hotel, vamos a Sevilla, que es lo que pone aquí, y aterrizamos por la 27 directamente. Entonces, entramos en Sevilla, en el aeropuerto de Sevilla, vamos al IS Zulu de la 27 y, como aquí nos pone, vamos directos. Entonces, volvemos a insertar. Y ahora tenemos el plan de vuelo correcto, sin ninguna discontinuidad.
Lo digo porque es muy fácil hacerlo bien y la gente lo hace mal. Y aquí tenemos nuestro plan de vuelo alternativo con una pequeña discontinuidad porque no reconoce, pero ya está subsanada. ¿De acuerdo? Bien. Correcto. Incluso nos sale su frustrada. Y si le seguimos dando, pues nos sale el plan de vuelo el actual. Bien. ¿Para qué sirve exactamente lo que vamos a ver hoy? Bueno, pues lo que vamos a ver hoy sirve exactamente para lo siguiente. Nosotros siempre vamos a tener que hacer un plan de vuelo secundario, un secundario flight plan, ¿no? ¿Con qué sentido? ¿Con qué motivo? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de que saliendo de Palma de Mallorca, pues tengamos, por ejemplo, un fallo de motor, ¿sí? Entonces, vamos a prevenir ese fallo de motor con un plan de vuelo secundario, porque el alternativo ya lo hemos metido aquí directamente, ¿vale? Entonces, vamos a calcular un secundario. Para calcular el plan de vuelo secundario, bueno, pues damos a copiar el activo. Y aquí es donde empezamos a trabajar con los puntos que vamos a meter, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo podemos meter esos puntos? Pues es facilísimo. Lo primero que tenemos que saber es la declinación, es decir, coordenadas. En este caso, por ejemplo, si nosotros salimos desde Palma de Mallorca, que es este aeropuerto que está aquí, por la 24 derecha, y tenemos un fallo de motor, ¡pum!, pues se nos estropea el motor. Bueno, pues llegamos a Bacax y de Bacax vamos a ir a este punto y de este punto vamos a ir a Mallorca. Entonces, ¿cuál es la declinación de este punto? Esta. Hay que obtener la declinación, las coordenadas, ¿de acuerdo? Estas coordenadas, ¿vale? Bueno, 39 grados, 20, 58 norte, 002, 35, 25 este. Bueno, yo las voy a ver en la otra pantalla, con lo cual no se me van a olvidar. Entonces, ¿cómo podemos meter nosotros esto aquí? Bueno, pues damos botón de data, nos vamos a la página segunda de dos que hay, ¿lo veis? Página segunda. Y en página segundo tenemos Pilots Waypoints. En Pilots Waypoints, en latitud y longitud, vamos a meter la coordenada correspondiente. Como veréis, aquí todavía no hay ningún punto. Esto es el plan de vuelo original. ¿Veis que va a Bacax? ¿De acuerdo? Salida y va a Bacax. Ahí estaría el plan de vuelo. No se ve bien. Bueno, se ve casi, ¿no? Ese sería el plan de vuelo primordial o el principal. Bien, vamos a donde estábamos, a nuestra MCDU. Entonces vamos a meter en latitud y longitud el punto, que en este caso es 3920. Vamos a meterlo aquí, 3920. .5 norte. Barra. Aquí está la barra, ¿vale? Hay que meter correctamente la latitud y la longitud. Barra 002, 002, 002, 35.2 este. Y lo metemos aquí. Correcto. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo yo meter esta latitud? ¿Cómo puedo yo traducir esta latitud y longitud o estas coordenadas en un punto fijo? Pues muy fácil, le doy una identidad. En este caso, pues voy a poner, como es la frustrada, perdón, un fallo de motor, pues voy a poner fallo de motor de la 24 derecha. ¿Vale? Falle, motor 24 derecha. Y pongo aquí. Ya está. Y lo almaceno. Store. Y me da la identidad con la longitud y la latitud. ¿Veis que aún no tengo nada aquí? Bien. Vamos al Secondary Flight Plan. En el Secondary Flight Plan hemos dicho que después de Bacax vamos a ir a un waypoint nuevo. Entonces, ¿cuál es ese waypoint nuevo? Fallo de motor de la 24 derecha. Y lo pongo aquí. De fallo de motor vamos a ir a Mallorca.
Mallorca es Mike Juliet Victor. Mike Juliet Victor. Correcto. Y de Mike Juliet Victor vamos a ir de nuevo al aeropuerto de Palma y vamos a entrar y ahora nos pedirá la llegada. ¿Por dónde vamos a entrar a Palma? Pues por la 24 derecha, por la 24 izquierda y el S Zulu de la 24 izquierda, y como vamos con urgencia, pues le vamos a poner que no queremos ninguna vía, que vamos del tirón. Bueno, pues aquí tenéis dibujado para qué sirve. ¿Para qué sirven los puntos? ¿Para qué sirve introducir un punto con coordenadas? ¿Veis? Saldríamos por la 24 derecha, os lo aclaro porque os podéis equivocar. Saldremos por la 24 derecha, pum, fallamos motor, llegamos a Backups. De Backups aquí activamos el plan de vuelo secundario y ya seguirá hacia fallo motor 24 derecha, de aquí va a Mallorca. Esto seguramente es porque hay acabáramos, aquí está una discontinuidad, correcto, ¿veis? Salimos por la 24, fallo de motor, activamos secundario Backups, fallo de motor 24 Romeo al bord de Mallorca y directamente hace, aquí no se ve porque ya no se puede ampliar más el mapa, vamos a ver si lo podemos poner más pequeño, no, peor todavía, ahí lo tenéis, salimos por la 24 derecha, fallo de motor, activamos secundario, pum, y borde Mallorca, llegada por Obomu y directo a la 24 izquierda. Esto sería una de las formas con las que podemos, por las que podemos utilizar coordenadas. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar un PBD. Un PBD es un Papa Bravo Delta. Papa Bravo Delta. ¿Qué es un Papa Bravo Delta? Bueno, pues es un sitio, un rumbo y una distancia. Vale, entonces vamos a volver al plan de vuelo normal. Bien, tenemos nuestro plan de vuelo normal. Por ejemplo, yo quiero que después de Backups, en vez de ir a Palma, vaya a un punto anterior, porque, no sé, me van a hacer una foto de mi compañía pasando por ese sitio con el avión muy torcido, por ejemplo, lo que sea. Bueno, pues ya está. Pues, ¿dónde queremos hacer el punto? Bueno, pues el punto hace referencia a Palma de Mallorca, con lo cual vamos a data de nuevo, vamos a página secundaria, vamos a Pilot Waypoints, ¿vale? Borramos esto ahora, confirmamos el borrado. Para que nos salga la pantalla tenemos 7, ¿vale? Podemos meter 7 en cada plan de vuelo. Bien, y entonces ahora, en vez de utilizar la longitud y la latitud, vamos a utilizar Place, Bearing and Distance, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que saber el sitio. ¿El sitio cuál es? Pues Palma. ¿A qué rumbo? Pues en el rumbo salimos con 24, 250, pues vamos a poner 260. ¿Y a qué distancia del aeropuerto? Pues vamos a ver, voy a buscar aquí a ver. Aquí tenemos Palma, ¿vale? Bien, vamos a buscar. Pues mirar, esto es rumbo 236, que hay 12 millas, pues vamos a poner, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Vamos a poner aquí este rumbo, entonces vamos a ver 12, pues serían 14 millas, por ejemplo, para que llegue hasta aquí, y aquí es donde me van la foto, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a poner, pues 14 millas y 14 millas. Lo meto aquí.
ya me está dando tanto la longitud y la latitud, es decir, no lo va a guardar. A ver, obviamente el ordenador del avión lo que utilizará serán los giróscopos para saber dónde está y buscar este punto, ¿vale? No va a buscar LEPA 260014, sino que va a buscar esto, la latitud y longitud, ya lo ha traducido él. Pero bueno, como siempre, ¿cómo puedo utilizar yo luego este punto en mi plan de vuelo? Pues bien facilito, le doy una identidad y en este caso quiere decir, pues por ejemplo, lo voy a llamar foto al Fénix desde Palma, pues PAL, FF PAL, y lo pongo aquí y lo almaceno. Me voy a mi flight plan y digo, ¿de Bacax voy a Palma? No, lo que voy a ir es de Bacax, vamos a ir a Foxtrot PAL. Vamos a ir aquí. Quitamos la discontinuidad, insertamos y veis, ya me introduce un nuevo punto. Y así podemos utilizarlo para hacer arcos de ME, podemos utilizarlo para ayudarnos en una llegada, ayudarnos en una salida. Bueno, pues esto es tan simple como eso, chicos. Hay que ir a pantalla, data, a la Pilot Waypoints o en este caso borrar o darle New Waypoints. ¿De acuerdo? Tenemos hasta 7 puntos por cada plan de vuelo. Bueno, pues estamos muy cerquita de ser ya 1000 suscriptores. Os animo a que me echéis una mano, a ver si podemos llegar pronto. Os agradezco a todos, tanto los que habláis en castellano o español como los que veis los vídeos traducidos. Y pues pediros que os suscribáis y que compartáis el vídeo o o cualquiera de los que os he dejado ya con cualquier persona que penséis que os interese, en cualquier red social, en cualquier grupo de aviación que estéis. Y bueno, pues a ver si llegamos prontito a los 1000 para que todos vayamos mejorando. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Juego al Sin. Chao.